¿Cuántos han venido a buscar una palabra de parte de Dios? Amén. Pues prepárate, porque hoy vas a recibir una palabra de parte del Señor en la vida del pastor David Ruiz, quien te pido que le demos un fuerte aplauso al Señor por su vida. Bienvenido, pastor. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Siempre es una alegría poder estar con ustedes. Ahora extrañamos al pastor, pero están sus hijos y siempre es una alegría ver a Armando y a Isaías. ¿Ya está Isaías? Verlos y saber que Dios los usa también en el hermoso ministerio pastoral. Muy bien, pues vamos a ir a la palabra. ¿Trajeron sus Biblias, mis hermanos? Sí, a ver, quiero ver sus Biblias. Ok, muchos dicen, bueno, yo ya no tengo la Biblia, ahí tengo mi teléfono, ahí tengo mi Biblia. Bueno, quiero verla. Bueno, en esta mañana quisiera que hablásemos un poquitito precisamente de este precioso libro y lo importante que debe de ser para nosotros los hijos de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos permites estar en tu presencia. Gracias que nos permites cantarte. Nos permites alabarte. Nos permites, Señor, aprender más de ti. Y en esta hora, Señor, te pedimos que nos bendigas al estudiar la seriedad, el valor, la importancia que tiene tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo dijo, voy a estar utilizando varios versículos. Jesucristo dijo en Mateo 24:35 que el cielo y la tierra, ¿se acuerdan? Pasarán. ¿Pero qué? Mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasará, menos mi palabra. Hermanos, la palabra de Dios, el valor, el poder, la influencia de la palabra de Dios, todo pasará, menos la palabra del Señor. Dice la Biblia en primera de Pedro 24:25, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Todo pasará, mis hermanos, todo. Hombres pasarán, mujeres pasarán, fama pasará, modas pasarán, todo pasará. Pero la palabra de Dios es para siempre, permanece para siempre. La palabra de Dios fue para ayer, es para hoy y será para mañana. No importa lo que la gente diga, no importa lo que los hombres piensen, no importa lo que digan. Todo pasará, pero la palabra permanece para siempre. Salmo 138:2. Me encanta lo que dice. Está hablando el escritor sagrado y dice: me postraré hacia tu santo templo. Alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra, ¿qué dice? Sobre todas las cosas. Miren, mis hermanos, lo importante de la palabra. Nos hemos postrado, al estar cantando nos postramos. Alabamos al Señor por su misericordia, por su fidelidad. Él ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Esto, mis hermanos queridos,
la palabra del Señor es por sobre todo. Esto está por sobre todas las cosas, mis hermanos. Sobre toda opinión. Es que a mí me parece, piensa lo que se te dé la gana. La palabra es más alta. Hoy día la gente critica y ridiculiza la palabra del Señor. La gente hoy dice que ya no es, pues ya esto es viejo. Ahora somos gente moderna, siglo XXI, diferentes conceptos. Esto ya no. Dicen que ya no es relevante. Hay gente que dice que esto, hay muchas contradicciones ahí en la Biblia. Hay muchos que dicen, ¿cómo confiar en esto? Si ha sido traducida una y otra vez. Critican, cuestionan, atacan la Biblia. Y el salmista dice: Señor, tú has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Esto está por sobre todo, mis hermanos. Está sobre ti, sobre mí, sobre lo que diga. No importa quién lo diga, tu palabra está por sobre todas las cosas. Gracias, mi hermano. Hay algunos sistemas de pensamiento que están afectando. Por ejemplo, está un sistema de pensamiento que le llaman el pragmatismo. En esencia es esto: ya no hay verdades absolutas. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Tú dices que fornicar es pecado, yo digo que no. Y ahora este sistema de pensamiento está afectando a muchísima gente que entonces rechazan la existencia de verdades absolutas. Todo está sujeto a un cambio. Todo está sujeto a un cambio. Entonces hay jóvenes, por ejemplo, repito, que hoy día dicen, oye, pero no está bien que estés viviendo con tu novia como si estuvieran casados. Están fornicando, no están casados. Y ellos dicen, bueno, escuchen, algunos que conocen algunos textos de la Biblia dice: el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, y nos amamos. Bueno, esa es tu verdad, yo tengo mi verdad. Entonces el pragmatismo es que no hay verdades absolutas. Cada quien tiene su verdad. Entonces tú quieres compartirles a alguien lo que dice la Biblia, dice, bueno, esa es tu verdad, yo tengo mi verdad. Está también lo que le llaman el subjetivismo. Y el subjetivismo está basado más en sentimientos. Más en sentimientos que en lo que dice la Biblia. ¿A qué me refiero? A lo siguiente: es que la Biblia dice esto. No, es que yo siento que no es así. O sea, yo siento que no es así. Yo creo que no es así. Yo creo que Dios es amor, como tú dices. Entonces ese Dios de amor no nos va a mandar al infierno, porque es amor. Yo siento que todos nos vamos a ir al cielo. O sea, yo siento. Y en ese sistema de pensamiento, las experiencias personales son más importantes que la Biblia. Las experiencias personales. Y hoy día, en muchos lugares, mis hermanos, se da mucho énfasis a las experiencias personales, más que a la Biblia. Es que yo tuve una experiencia, me fui al infierno y regresé. Y entonces se le da más énfasis a esa experiencia, muchas veces que no son reales, que tuvo, que a la palabra. O el sincretismo. El sincretismo es ese pensamiento que trata de conciliar las creencias diferentes. Y hay una palabra que se utiliza mucho para esto, que es el ecumenismo, la fusión de todas las religiones.
Y hay que buscar lo que nos ayuda, aquello que es bueno, y no fijarnos tanto en las cosas que son malas. Y todos somos hijos de Dios, y todos vamos a ir al cielo, y todos. Y eso llega a afectar muchas veces, otra vez, lo que dice la palabra, porque la gente piensa más en eso que en la misma palabra. Pero gracias a Dios, mis hermanos, que nosotros tenemos la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, cuando Pablo escribe a Timoteo, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego dice, estoy en 2 Timoteo 3, 16, toda la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios, toda, y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero toda la escritura de Dios es inspirada por Dios, mis hermanos. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos. Y eso es lo que hace la palabra, mis hermanos. En cada momento, cuando la abrimos, cuando leemos, cuando venimos a un culto dominical como este, la palabra nos instruye, nos exhorta, nos redarguye. La palabra, porque es la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Uno puede confiar en la palabra. Es un libro único. Es único este libro precioso que tenemos, mis hermanos. Por supuesto, es legítimo hacernos la pregunta, pero ¿cómo podemos estar seguros de que estamos llegando a conocer al único Dios vivo y verdadero? ¿Cómo podríamos confiar que los mandamientos que obedecemos y lo que la Biblia enseña son un auténtico reflejo de la naturaleza y el carácter de Dios? Pues, hermano querido, es que Dios inspiró su palabra. Dios inspiró su palabra y supervisó la transmisión y reforzó la confiabilidad de ella, para que todo aquel que tenga los ojos abiertos y un corazón receptivo pueda creer con seguridad y con convicción. Veamos algunas cositas muy interesantes. Primero, la preservación de la palabra de Dios. La preservación. El versículo que leíamos al iniciar es que Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios habló a través de 40 personas. Así se escribió la Biblia, a través de 40 personas que Dios inspiró, de diferentes trasfondos, algunos pastores de ovejas, algunos profetas, algunos poetas, algunos monarcas, algunos eruditos, músicos, cobradores de impuestos, fabricantes de tiendas, diferentes clases de personas. 40 aproximadamente, y a ellos los usó soberanamente para hablar a nuestra vida. Los inspiró para escribir su palabra. Se escribió aproximadamente en 1500 años, mis hermanos, la palabra de Dios. Utilizó a 40 diferentes personas. Voltaire dijo que 100 años después de su muerte, el cristianismo y la Biblia terminarían. Eso dijo Voltaire. 50 años después de que él murió, la Sociedad Bíblica de Génova usó su misma prensa en su misma casa para imprimir Biblias. Las naciones pueden rechazar la Biblia, los tiranos tratar de erradicarla, los herejes procurar distorsionarla, pero la Biblia, porque es la palabra de Dios, es digna de confianza y son para salvación para el que cree. En el año 303 de nuestra era, el emperador Domiciano, decretó un edicto para que se destruyeran a los cristianos y la Biblia.
Pero 25 años después el emperador Constantino pidió a Eusebio que editara 50 Biblias y las pagó el gobierno. Hermanos queridos, la Biblia es como un yunque en el cual muchos, o han tratado de pegar muchos con un martillito. Pretender parar la circulación de la Biblia sería lo mismo que poner los hombros bajo la quemante rueda del sol y tratar de detenerlo. Nadie la va a detener. Fue escrita a mano. La palabra de Dios fue escrita a mano porque no había otra forma de hacerlo. Y si fue escrita a mano, ¿cómo podemos asegurarnos de que no introdujeron alguna clase de error que distorsionara su mensaje y su propósito? Fue inspirada y ahorita les explico cómo lo hicieron. Dios intervino meticulosamente asegurándose de que su palabra llegara hasta nosotros con toda precisión, mis hermanos. Él fue eligiendo, fue llamando, fue cultivando a una nación de hombres y mujeres que tomaban muy en serio el libro de la ley. Me refiero al pueblo judío, que tenía una gran reverencia y tienen hasta el día de hoy una gran reverencia por su palabra. En los siglos 5 y 3 antes de Cristo había una clase de eruditos que se llamaban soferim. Soferim. Esta palabra hebrea significa escribas. Estos eran estudiosos que se dedicaban a preservar con cuidado los antiguos manuscritos y a producir nuevas copias cuando era necesario. Más tarde, después de los soferim, surgió otro grupo de escribas talmúdicos quienes vigilaban y comentaban los textos de la escritura en los años 110 y 500 después de Cristo. De ahí vinieron los escribas masoréticos en el año 500 al 900. Ahora, el celo de estos hombres sobrepasó a todos los predecesores. Ellos tenían 14 disciplinas para la copia de un manuscrito. ¿Cuáles eran? Miren, así escribían ellos la escritura, la transcribían. Primero, el escriba iniciaba su día antes de empezar a escribir, se lavaba ceremonialmente todo su cuerpo. Luego se ponía el ropaje judío antes de sentarse en el escritorio. Al escribir, empezar a escribir, si llegaba al nombre hebreo de Dios, no podía comenzar a escribir el nombre con una pluma recién mojada en tinta por temor a manchar la página. Una vez que comenzaba a escribir el nombre de Dios, no podía interrumpirlo ni distraerse. Aun si el rey entraba en la habitación, el escriba debería de ignorarlo hasta terminar de escribir el santo nombre del único Dios verdadero. El rollo debía de escribirse en la piel de un animal limpio. Cada piel debía de tener un número específico a través de todo el libro. El largo de cada columna tenía que ser por lo menos de 40 líneas y no mayor a 60 líneas. El ancho de la columna tenía que consistir exactamente en 30 letras. El espacio de un hilo debía de aparecer entre cada consonante. Entre cada sección debía haber un ancho de 9 consonantes. El libro quinto de Moisés, el Deuteronomio, tenía que concluir exactamente con una línea entera. Nada, ni una palabra, ni la palabra más breve podía ser copiada de memoria. Tenía que ser copiada letra por letra. El escriba debía de contar la cantidad de veces que aparecía cada letra del alfabeto en cada libro y compararla con el original.
Si descubría que el manuscrito contenía un solo error, se descartaba y empezaba nuevamente. Hermanos, podemos estar confiados de que Dios cuidó cada detalle de su palabra para asegurarnos una asombrosa exactitud en esa revelación que Él dio. El milagro de su unidad. A pesar de haber tantos escritores, dijimos, ¿cuántos eran? 40 aproximadamente, diferentes contextos, diferentes preparaciones, viviendo en diferentes países, diferentes continentes, unos en África, en Asia, en Europa, 3 idiomas distintos: hebreo, arameo, griego, en tiempos de guerra, en tiempos de paz, aproximadamente 1500 años. Sin embargo, la Biblia guarda una unidad extraordinaria desde el principio hasta el fin. Muchos de estos escritores no se conocieron entre ellos. El milagro de su poder, mis hermanos. Una de las cosas más significativas de la Biblia es ese poder sobrenatural de cambiar vidas. La palabra de Dios, dice el escritor sagrado, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso dice Hebreos 4:12. Pablo le decía a Timoteo que desde la niñez has conocido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia cambia, mis hermanos. La Biblia transforma, porque es palabra de Dios. Es el libro que más ha circulado, mis hermanos. En el año 1804 se tenían publicados en el mundo aproximadamente 409 millones de ejemplares de la Biblia. En 1804. Para 1932 ya se contaba con 1.330 millones 213.815 ejemplares. La Biblia, mis hermanos, escuchen, se ha escrito en 2.200 idiomas. Es el libro más traducido. Y es uno de los libros, o mejor dicho, es el libro más vendido. Es uno de los libros más costosos. La Vulgata Latina de Gutenberg se vendió en más de $1 millón. Los rusos vendieron el Código Sinaítico, una de las copias más antiguas de la Biblia, en $510,000. Y sin embargo, mis hermanos, a pesar de todo esto, tristemente, en muchos de nosotros la palabra de Dios escasea. Primero de Samuel, capítulo 3. Dice, si quieren buscarlo, primero de Samuel 3. ¿Lo ponen en la pantalla? Si no, todos tenemos nuestra Biblia, podemos buscar, ahí está también. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Y la palabra de Jehová qué? ¿La palabra de Jehová qué? Escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Cuando uno lee todo el capítulo 3, mis hermanos, y por supuesto los capítulos anteriores también, uno va a encontrar mucho paralelismo a lo que estamos viviendo hoy día, a lo que se vivió en la época
de Samuel. ¿Qué había en aquella época? Bueno, había obediencia a medias. Había crisis de liderazgo. Habían hijos de padres que vivían de padres religiosos, quiero decir, que vivían una vida muy desagradable delante de Dios. Y en medio de todo eso, la palabra de Dios escaseaba. La palabra de Jehová escaseaba. La palabra de Dios escaseaba. Y mis hermanos queridos, cuando vemos nuestro amado México, cuando vemos la América Latina o cualquier parte del mundo, encontramos que la palabra de Dios escasea. Estoy hablando entre nosotros los cristianos. La palabra de Dios escasea, mis hermanos. Escasea primeramente en nosotros. No hablemos de la familia, no hablemos de la iglesia, hablemos de nosotros. Escasea en nosotros. ¿A qué me refiero con eso? Que muchos de nosotros, mis hermanos, no leemos la Biblia. No meditamos en la Biblia. Escasea. ¿Leemos la palabra todos los días, mis hermanos? Tú sabes. No tienes por qué. Entonces, bueno, yo no lo hago. Dios lo sabe. Pero yo te pregunto y contesta en tu corazón: ¿leo la palabra todos los días? Estoy hablando a nosotros, la iglesia, los hijos de Dios. ¿Leemos la palabra todos los días? ¿O eres como yo? Recuerdo que en mi adolescencia íbamos ya a la iglesia el domingo y le decía a mamá: mamá, no encuentro mi Biblia, ya tenemos que irnos. Y me preguntaba: pues ¿dónde la dejaste? Pues hace 8 días la dejé aquí. Y yo solía leer la Biblia cada 8 días. ¿No leemos la palabra? Hay que oírla, hay que oírla. Porque la fe viene por el oír. Y no oír cualquier cosa, oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Y oír la palabra de Dios. Por eso, cada domingo cuando vienes y escuchas la palabra de Dios, es una bendición, porque estás escuchando la palabra de Dios. Pero dicen los expertos que de todo lo que escuchamos, solo podemos retener, o solo retenemos un 10% de todo lo que escuchamos. Por eso no podemos conformarnos con oír la palabra de Dios. Hay que leerla. Y leerla todos los días. Cuando uno lee la Biblia, o cuando uno lee cualquier cosa, cuando uno lee, retiene el 25%. Por eso hay que leer la Biblia. Hay que leerla. En Deuteronomio, el rey antiguo tenía que leer la Biblia todos los días. Todos los días, para aprender a temer a Jehová, dice la Escritura. Hay que leerla todos los días. Cuando leemos, dicen los expertos, retenemos un 25%. Pero no es suficiente quedarse con leer, hay que estudiar. Cuando uno estudia, retiene un 50%. La Biblia, hablando en el libro de Proverbios, dice: si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido. Esa es la idea de estudiar. Estudiar es profundizar, es escarbar. Las piedras preciosas siempre están en las profundidades. Hay que estudiar, eso es escarbar, es preguntar, es meterse, es escarbar, buscar.
¿Qué está diciendo la palabra? ¿Quién lo dice? ¿A quién lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Qué sucedió? Y muchos de nosotros no tenemos el hábito de estudiar. No solo estudiar, hay que memorizar la palabra de Dios. Cuando uno memoriza, se queda al 100%. Y si lo está continuamente repitiendo y repitiendo. Pero hoy día no memorizamos la palabra de Dios. Hay que memorizar la palabra, mi hermano. Tienes a tus hijos pequeños, aprovecha que son niños, aún enséñales. Ellos van a memorizar la palabra de Dios. Y si memorizamos, esa palabra estará ahí con nosotros siempre. Mi suegra sufre de diabetes. Ella no ve ya muy bien. Y hace unos 2-3 años le preguntábamos, si usted tuviese un consejo para nosotros, ¿cuál sería? Para los hijos, los yernos, las nueras, los nietos, ¿cuál sería? Y ella dijo, memoricen la palabra. Porque va a llegar el momento, si Dios lo permite, y si alguno de ustedes se queda sin la vista que yo estoy perdiendo, aunque quieran leerla, la palabra ya no podrán. Podrán escuchar, pero lo que estará en ustedes será lo que han memorizado. Hay que memorizar la palabra, mis hermanos. Ya no memorizamos. Es más, me atrevo a pensar que alguno de ustedes, más de uno, no se sabe ni siquiera los libros de la Biblia de memoria. ¿Te lo sabes? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, etcétera, etcétera. ¿Te lo sabes? Si muchas veces ni siquiera los libros de la Biblia sabemos de memoria, menos los textos. Escasea la palabra, mis hermanos, escasea en muchos de nosotros. Que no escasee. Dios ha puesto su palabra por encima de todas las cosas. De corazón te digo, volvamos a la palabra. Volvamos a la palabra. No solo a oírla, leerla, estudiarla, memorizarla. Escasea en nosotros, escasea en los hogares. Ya no se lee la Biblia en casa. Quizá alguno de ustedes vivió esa época en que en las casas, en los hogares, se tenía un devocional familiar y se leía la palabra ahí con los hijos. Se hacía antes, hoy día ya no se hace. Hay muchos que tienen la Biblia como un amuleto. Creen que por tenerla ahí en la casa y ahí abierta ya las cosas van a cambiar. Lo toman como un amuleto que trae buena suerte. Aquel niño miró la Biblia en su casa, en la sala, y le dice: mamá, ¿qué es este libro? Pues es la Biblia, hijo, es la palabra de Dios, contestó la madre. Y el niño dice: bueno, pues hay que regresárselo a Dios porque aquí nadie lo ocupa. Escasea, mis hermanos, dije, en nosotros. Escasea en las familias. ¿Y saben dónde? Tristemente no es el caso aquí, gracias a Dios. Pero ¿saben dónde escasea también?
en muchas iglesias. Hay iglesias, mis hermanos, donde no se predica la palabra. Es más, yo he visto a predicadores que se levantan, dizque a predicar, y en ningún momento abren la Biblia. O utilizan un texto como pretexto para hablar de quién sabe qué cosas. La palabra de Dios, ¿qué? Escaseaba. Que no escasee en nosotros, mis hermanos. Que no escasee en nuestras vidas. Que no escasee en nuestra familia. Que no escasee en nuestra iglesia. Yo le doy gracias a Dios este tipo de cosas. La tecnología hay que usarla, ayuda, pero muchas veces perjudica. Porque algunos de ustedes dirán, ay, pues ¿para qué llevo la Biblia? Ahí ponen los textos. Habrá un día en que, como sugerencia, mi querido Armando, no pongan ningún texto. Sus Biblias. Sus Biblias. Sus Biblias. Abrir la palabra. Leer la palabra y volver a ese primer amor con la palabra. Hace años, mis hermanos, los domingos eran conocidos por le llamaban los hombres o las personas del libro. Hombres y mujeres que iban a la iglesia así, miren, con su Biblia debajo del brazo. Es la palabra de Dios. A mí me entristece cuando veo Biblias maltratadas. Una cosa es que estén maltratadas de tanto uso, eso no hay ningún problema. Pero yo me refiero a maltratadas, descuidadas, ahí todas dobladas las hojas. Hermano, es la palabra de Dios. No es el papel, es el contenido, pero se refleja el respeto también es la palabra de Dios. Yo veo jóvenes a veces tener una Biblia con un papel muy sencillo y demás, todo está bien si no tiene para más. Pero sí unos tenis de 1,500 pesos, de 2,000 pesos, de 3,000 pesos. ¿Dónde está su corazón? Lee la palabra. Una vez me dijeron, yo puedo enseñarle una técnica en cómo leer rápido. Hay técnicas para leer rápido. Yo no quiero leer la Biblia rápido. No. Quiero leerla con calma. Quiero detenerme. Son cartas de amor, cartas de cariño de un Dios que nos ama tanto. Hay textos tristes, mis hermanos, en el sentido de que Dios hace un reclamo. Jeremías 2:13, por ejemplo. Podemos usar la computadora hoy, no hay problema. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. 2 males ha hecho. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Al dejarlo a Dios, ¿qué dejamos también? Su palabra. Si tú has dejado la palabra, si tú no lees la palabra o no leemos la palabra, no está bien lo que estás haciendo, porque estás dejando a Dios. Al dejarlo a Él, deja su palabra. Jeremías 6:10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa,
no la aman. Han escuchado, ustedes y yo hemos escuchado más de una vez, si tratáramos la palabra o si tratásemos la Biblia como tratamos nuestro celular, mis hermanos. No te despegas de tu celular ni por un momento. Estás mirándole todo el día. Que así tuviésemos la palabra. Les es cosa vergonzosa, no la aman. ¿Habrá hoy día gente que se avergüence de la palabra? Sí, mis hermanos. Hay gente que se avergüenza. Escuchen, hay predicadores que se avergüenzan de predicar lo que la Biblia dice. Predicadores que expresan lo que la gente quiere escuchar. Te va a ir bien, tú eres un campeón, tú eres un victorioso. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Vas a prosperar y lo que la... Pero, no hables de pecado. Arrepiéntete. Dios aborrece el pecado. Dios aborrece a los mentirosos, Dios aborrece, etcétera, etcétera. No, eso no se predica porque eso no es popular. Y hay predicadores, y en televisión y en este canal famoso en América Latina, escúchenlos, nunca hablan del pecado, siempre todo lo positivo, todo que te va a ir bien, que todo esto, que todo aquello. Se avergüenzan de predicar todo el consejo de Dios. ¿Quedó bien con Dios o quedó bien con la gente? La gente, muchas veces predicadores dicen, prefiero quedar bien con la gente. No predican el verdadero evangelio, que es costoso, mis hermanos. Predican un evangelio light. Ahora todo es light, ¿no? Coca-Cola light, Pepsi light, leche light, postres light, carnitas light. Vengan porque yo tengo un mensaje light. Predicaciones light. No hablan del pecado, no confrontan al hombre con su pecado. Personas que tienen un amante, pero no se habla del adulterio, no, aquí no se habla del adulterio, se nos irían no sé cuántos. No, aquí no hablamos de esto, no hablamos de aquello. Un evangelio sin compromiso. Ahora hay pastores que quieren hacer la iglesia al gusto del cliente. Y muchas veces, mis hermanos, es como un restaurante. Tú vas a un buffet y comes lo que quieres y cuánto quieres. Y ahora hay pastores que quieren hacer iglesias al gusto del cliente. Entonces mensajes de 15 minutos, de 15 minutos. ¿Quieren de 15? De 15 minutos. ¿No quieren esto? ¿No quieren estos temas? No puede ser eso. Evangelio sin costo, sin un precio. Seguir a Cristo no es fácil, porque te va a costar todo lo que tienes, todo lo que eres. Jesucristo no vino a esta tierra para prosperarnos. Él vino para salvarnos de nuestro pecado. Él no vino para que tenga 5 carros. Él no vino para que ganemos 200,000 pesos al mes. Él vino para salvarnos de nuestros pecados que nos separaban de Él. Seguirlo, el que no esté dispuesto
a negarse a sí mismo, a tomar su cruz cada día y a seguirme, no es digno de mí. El que no deja padre y madre, hijos, el que no está dispuesto a ponerme a mí en primer lugar, no es digno de ser mi discípulo. Ese evangelio ya no se predica hoy en muchos lugares. Hoy día en algunos predicadores predican autoestima. Autoestima. Una vez una persona no creyente que se dedica a todas esas conferencias de autoestima y de optimismo y todo eso, entró a un culto, lo llevaron a un culto, escuchó al predicador, dijo: pues eso mismo yo enseño. Lo mismo que está predicando o enseñando el Señor es lo mismo que enseño. Hermanos, no nos avergoncemos de la palabra. Y hay que enseñarla. Y hay que predicarla. Y a muchos no les va a gustar. Y uno no va, mis hermanos, con el deseo personal de ofender a la gente para nada, ¿no? Vamos a exponer la palabra. La palabra va a instruir, va a exhortar, va a redarguir, porque es su palabra. Malaquías 1:6 y 7. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy su señor, y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. La mesa del Señor. ¿Qué es la mesa del Señor? Su palabra. Esta es la mesa del Señor, su palabra. Hay mandamientos, no sugerencias, aquí hay mandamientos. Aquí hay advertencias. Aquí hay bendiciones también. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, instruir, exhortar, etcétera. Toda. No menospreciemos la palabra, mis hermanos. No menospreciemos la mesa del Señor. De corazón, volvamos a la palabra. Salmo 119, 140. ¿Qué dice? Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Señor, tu palabra es pura, sumamente pura, y la ama tu siervo. Amemos la palabra, es pura, mis hermanos. Hay gente que dice que no le entiendo. No les conviene entenderla, que es otra cosa. Imagínense yo con un amante y empiezo a leer, no cometerás adulterio. No le entiendo, quién sabe qué querrá decir. No me conviene entenderle. Honra a tu padre y a tu madre, etcétera. No seas áspero con tu esposa. Trátala como a un vaso frágil. No lo entiendo, no sé qué significa. No me conviene. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo.
Nehemías 8. Y ya estamos terminando. Son varios versículos que voy a leer en el libro de Nehemías capítulo 8. Desde el 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. O sea, desde que amaneció hasta el mediodía leyendo la palabra, mis hermanos, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, etcétera. Y luego dice, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, etcétera. Dos comentarios aquí. Están leyendo la Biblia desde que amanece hasta, y hay un púlpito, y hay gente del lado derecho y del lado izquierdo. En otras palabras, habla de la centralidad de la palabra, mis hermanos. Lo más importante en un culto es la predicación de la palabra. Es lo más importante. La están leyendo por horas. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la escritura. En otras palabras, hay que leerla, hay que explicarla. Por eso es el estudio, hay que explicar la palabra. Versículo 9. Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Dios santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Todo el pueblo lloraba, ¿qué? Oyendo las palabras. Hermanos, hay poder en la palabra. Es la palabra, mis hermanos. Yo recuerdo a un hermano, cuando adolescente, me impactó tanto. Lo invitaron a predicar a la iglesia, y lo único que hizo, que hasta el día de hoy lo recuerdo, fue leer la carta a los filipenses. Fue todo lo que hizo. Empezó, leyó pausadamente, leyó tranquilamente, enfáticamente, y terminó y se sentó. No dijo más, no explicó nada, sencillamente leyó. Para mí fue tan impactante que hasta el día de hoy lo recuerdo. La palabra, mis hermanos. Habrá textos que quizá para ti no tienen sentido, para un corazón sí, porque Dios sabe, Dios sabe. Escuché de una persona que se entregó a Cristo cuando escuchó en una campaña, en un esfuerzo evangelístico, cuando el predicador leyó estas palabras: soy como el búho de las soledades. Fue el texto que usó. ¿Hace sentido para ti? Para él tocó su corazón y vino a Cristo. Es la palabra. Dos casos. Uno, Spurgeon, Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores,
cuenta de una situación que se dio en una ocasión cuando él predicó en una iglesia muy famosa que se llamaba la iglesia, la catedral el Palacio de Cristal, se llamaba este lugar. Pero el punto es que él llegó a ese lugar y fue a ver el lugar antes de predicar en aquellas noches. Y estamos hablando en la época en que no habían micrófonos, entonces todo era a viva voz. Y él fue y para probar la acústica se puso allí en el púlpito, miró por todos y dijo en voz alta: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo vacío, en silencio. Y uno de los hombres de mantenimiento que estaba trabajando por ahí escuchó esas palabras. Él no sabía qué estaba pasando, no sabía quién era Carlos Spurgeon, no sabía nada que iba a suceder ahí en esas noches. Pero escuchó esas palabras. Dios tocó su corazón. Y ese hombre regresó a casa con eso retumbando en su mente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese hombre cayó de rodillas en su casa y entregó su vida a Jesús. El poder de la palabra. George Whitefield era el nombre de este otro predicador europeo. Él era un hombre muy fogoso, muy elocuente. Y tenía este problemita que tenía los ojos así desviados, o sea, estaba así medio, ¿cómo le llamamos? Visco, pirolo, visco. Y había una pandilla de jóvenes rebeldes que lo seguían a sus campañas para burlarse de él, para burlarse. Y había uno en especial. Un día, en una taberna, fueron estos muchachos a emborracharse, por supuesto, y el más atrevido, se pone en medio del bar y empezó a imitar a George Whitefield. Se paró como él, movió los ojos de esa manera como visco y empezó a imitarlo en las palabras, en las frases que él decía. A mitad de su actuación, y la gente se reía, por supuesto, a mitad de su actuación, lo que él estaba diciendo tocó su corazón y cayó ahí de rodillas llorando y entregó su vida a Jesús. Hermanos, es la palabra de Dios, el poder de la palabra. Así es que, hermano querido, en esta hora, mi corazón, mi anhelo, mi súplica hacia ti es: volvamos a la palabra, volvamos a su palabra, volvamos a su palabra. ¿Quieres quedarte sentado, ponerte de pie, doblar tus rodillas como tú gustes? Pero en esta hora te pido que le digas al Señor: perdóname, perdóname por haber descuidado tu palabra. Pero mañana me has hablado, tu palabra preciosa, hermosa. Quiero volver a tu palabra. Quiero leerla como antes, de una nueva manera, diferente, atenta. Ayúdame a volver. Que en mi casa volvamos a tu palabra. Que comamos tu palabra, que vivamos tu palabra, que no nos avergoncemos de tu palabra,
Los que somos predicadores, que prediquemos tu palabra. Que no la diluyamos, que no la hagamos light, que no la acomodemos para quedar bien. Los que somos predicadores, Señor, predicar tu palabra con autoridad, con sencillez, con respeto, con urgencia. Tu palabra, Señor, con tus propias palabras, díselo al Señor, tus propias palabras. Oh Dios, cuántas gracias te damos en esta hora por la bendición que nos da, Señor, de escuchar tu palabra. Gracias por recordarnos en esta mañana, por exhortarnos, por redarguirnos a volver a tu palabra. El cielo y la tierra pasarán, menos tu palabra. Has puesto tu palabra por encima de todas las cosas, Señor. Perdónanos cuando la hemos menospreciado. Hoy queremos volver a tu palabra, amarla, Señor, vivirla, compartirla. Ayúdanos a ser conocidos como los hombres, las mujeres de tu palabra. Gracias, Señor, por habernosla dado, por haber inspirado a hombres y mujeres y haber cuidado hasta hoy y hasta siempre, Señor, el contenido. Te amamos, te bendecimos, Señor, y amamos tu palabra. La amamos, Señor.